Buenas, bienvenidos a un episodio nuevo de Levantando la Perdiz. Siempre acá traemos muchos temas, debatimos, charlamos, aprendemos todos juntos de la mano de Apresid, que nos permite, a mí me permite aprender y nos permite a todos nosotros y a ustedes que nos ven y escuchan aprender de quienes saben sobre muchos temas, como les digo. Hoy vamos a hablar de un cambio de paradigma del que venimos hablando hace no tantos años. Las aplicaciones de agroquímicos, de fitosanitarios, como se llaman formalmente, han cambiado mucho desde hace, 30 años. Vamos a aprender en cuánto empezó a cambiar, en qué específicamente y cuánto necesitan actualizarse también los ingenieros agrónomos para poder estar al día con las nuevas formas de hacer aplicaciones. Vamos a hablar con nuestros invitados. Primero, como siempre, le agradecemos a los sponsors, a Macroagro, que además nos tiene el mate, que ahora le voy a ceder a alguno de ellos para que nos cebe a todo el equipo, porque yo me cuelgo y ya lo sabemos, y le agradecemos a XAG Atlas, que auspicia este episodio. Es una empresa que forma parte del ecosistema de innovación tecnológica en el agro y que impulsa el uso de drones para las aplicaciones agrícolas. Vamos a presentar a nuestros invitados. Néstor Dileo ya estuvo por acá, bienvenido de vuelta, es ingeniero agrónomo, es profesor investigador, es docente en la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Rosario y en la Universidad Nacional de Villa María, integra el Instituto de Investigaciones en Ciencias Agrarias de Rosario y dirige proyectos de investigación sobre manejo sitio específico y agricultura de precisión. Bienvenido, Néstor. Bueno, muchas gracias por volver. Bueno, ¿Es una buena señal que volviste? siempre es un gusto. Perfecto. Contigo. Me alegra. Y en este espacio, obviamente. Gracias por venirte. Y a Matías Oitana, que es el gerente comercial de XAG Atlas. Matías, ¿cómo va? Muy bien, y un placer estar aquí con ustedes. Qué bueno volver a verlos a los dos. Les hago la bajada de línea que hacíamos siempre y que últimamente me vengo olvidando, que es, hay 3 cosas que están prohibidas en este podcast. Una es mentir, la otra es la solemnidad. Acá somos como, hagamos de cuenta que somos amigos, va a ser así. Y la tercera es decirme Carolina. Mi nombre es Carola y todo el mundo se confunde, así que yo trato de que lo recordemos todos. A veces me lo recuerdo a mí también. Vamos a arrancar. El cambio de paradigma de las aplicaciones. ¿Me haces, como el docente que sos, una intro de desde cuándo empezamos a ver una nueva forma de hacer aplicaciones? Bueno, en general, digamos, la tecnología de drones ya está por cumplir 10 años, Okay. Pero comienza con algo un poquito distinto a lo que hoy está masificado, básicamente, que es los drones aeroaplicadores, ¿no? Sí. Comienza con drones de imágenes que, en el contexto del sector agropecuario argentino, tuvo una adopción relativamente lenta al principio. Ajá. Y a partir de cuando va terminando la pandemia, ahí hace su irrupción, digamos, mucho más fuerte los drones para aplicaciones de agroquímicos. Sí. Y también para dispersión de sólidos. Esos equipos tienen la doble función. Pueden aplicar agroquímicos líquidos, sí, y también pueden sembrar o fertilizar con, por lo tanto, dispersar sólidos. Eso fue cuando iba terminando la pandemia y realmente ahí sí la tasa de adopción ha sido muy, muy alta y por ende muy rápida, ¿no? Ok, o sea que hasta hace 10 años la única forma de aplicar era pulverizando, con la pulverizadora que todos conocemos. Básicamente sí, y bueno, siempre obviamente estaba la porción de mercado que le correspondía al avión. Claro, ni hablar. Tradicionalmente. Como digamos, ya hace 4 o 5 años que aparecen los drones aeroaplicadores y bueno, ha sido exponencial la adopción básicamente. Ok, Matías, sos muy joven, ¿no? ¿Cuánto? 34. Ok, sos muy joven. ¿Vos en el mundo de los drones y las aplicaciones desde cuándo? Yo en realidad en el mundo de las aplicaciones hace 12 años que estoy, Ah, un montón. pero la firma XAG Atlas la componen diversas empresas que hace más de 30 años que estamos en el mundo de las aplicaciones, tanto como productor agropecuario, como asesor tecnológico, como venta de máquinas agrícolas. Entonces, cuando trabajamos este tema y recapitulamos lo que es la historia de las aplicaciones, nos remontamos al año 85, más o menos 80, Sí. donde veíamos las primeras pulverizadoras, rodado chico, tanques chicos, poco ancho de labor, y cómo década a década eso fue cambiando, complementando lo que decía recién. Cómo fueron creciendo en tamaño, fueron creciendo en prestaciones,
El avión siempre fue bastante más avanzado en esto, pero en cuanto a terrestres, en los últimos 40 años ha cambiado muchísimo, y en los últimos 15 te podría decir que ha avanzado mucho todo tipo de aplicación, tanto terrestre como aérea, del lado de los aviones y del lado del dron. Sí. Y marco un par de hitos, A ver. botalones de fibra de carbono, aplicaciones selectivas, aplicaciones por manchoneo, imágenes satelitales, drones de relevamiento. Todas estas herramientas nos vinieron a traer un montón de soluciones que antes no estaban, y según mi entender, y esto permítanmelo, Obvio. en los últimos 15 años fueron los saltos tecnológicos más grandes. Ok. O sea que la empresa antes vendía pulverizadoras. En realidad somos un grupo de empresas, Sí. una de ellas vende pulverizadoras, otra es productor agropecuario e importador, y otro hace muchísimo tiempo que está en el sector de negocios del agro. Ok. ¿Y por qué? O sea, ¿qué vieron para meterse, para dejar el negocio tradicional y meterse a vender drones y decir, che, bueno, acá entiendo que veían eso que se venía? En realidad, a ver, hubo distintas visiones, pero Sí. lo primero por lo que decidimos embarcarnos en este proyecto de empezar a traer tecnologías de afuera y empezar a cambiar de la forma de trabajar en el agro fue porque éramos un grupo de personas que nos iba muy bien en lo que hacíamos. Ok. Y decidimos divertirnos en Qué bien eso. en este nuevo proyecto. Pero en segundo lugar, entendíamos también que de la mano del dron venía todo este ecosistema de innovación y esta forma de trabajar distinta. Ujú. Entonces también era un desafío para los miembros que integramos Atlas, ¿no? Entonces decidimos embarcarnos, y hoy, después de un año y medio operativos comercialmente en Argentina, estamos más convencidos que nunca que este era el camino. A los dos, ¿todo el mundo en el campo ya sabe lo que es una aplicación selectiva? Sería difícil afirmar que el 100%. Soy fan de las generalizaciones, soy periodista. Claro, no, probablemente no. Ok. Y la adopción de la aplicación selectiva, Sí. o sea, es algo menor que la de drones aeroaplicadores en general. O Ok. sea, la mayor parte del empleo de drones aeroaplicadores en muchos casos es inevitable. Por ejemplo, cuando tenés que aplicar fungicidas Sí. o insecticidas, es altísimamente probable de que no quepa una aplicación selectiva, porque en general se tiene que aplicar de manera generalizada, Ujú. en aplicación total. La aplicación selectiva es propio del control de malezas desde ya, y probablemente no se haya alcanzado el techo todavía, ni mucho menos. De hecho, la incorporación de drones de imágenes y de toda la tecnología de geoproceso asociada al dron de imagen está creciendo, se mantiene con un fuerte crecimiento. Quiere decir que también se está incrementando esa adopción. De hecho, los drones de imágenes se han adoptado a partir de la aeroaplicación y de la aplicación selectiva, que se popularizó fuertemente con los drones aeroaplicadores. O sea, Mira. en Europa por ahí fue distinto el ingreso del dron a la agricultura. Fue a partir de los drones de imágenes y de la mejor gestión de la fertilización, por ejemplo. Ajá. Y bueno, desde ya algunos años antes que en Argentina. ¿Y con qué tiene que ver? ¿Con que son superficies más chicas? ¿Extensiones No, más chicas? tiene que ver con que por ahí el modelo de gestión es distinto. Cada productor, el propio Estado, intenta gestionar mejor la fertilización por cuestiones de contaminación ambiental, etcétera, etcétera. Entonces el dron entra ahí como una herramienta para tener mejor dron de imágenes siempre, para tener mejor información para aplicar el fertilizante cuando era necesario y no cuando no era requerido, ¿no? Porque ¿Y acá qué vino a resolver? Y acá, digamos, también se ofrece en aquellos años para la misma situación. No fue tanta la adopción, muchas empresas la adoptaron, pero muchas otras no. Y sí, Más por innovadores que por la solución que brindaban. exactamente, claro. Y sí, a partir de la aeroaplicación con drones, que tiene, de alguna manera, ventajas importantes respecto a las alternativas, ¿no? A la aplicación terrestre y a la aplicación con avión tripulado, digamos. Obviamente son tecnologías de tipo complementarias, pero la cantidad de drones aeroaplicadores que se han comercializado en los últimos años da cuenta de que la tasa de adopción no es igual en cada una de las tres, ¿no?
Ok, tengo varias cosas en las que quiero hacer doble clic acá. Quiero que en un rato hablemos de lo normativo, de las regulaciones, porque como periodista me toca tocar muchas veces temas vinculados a las ordenanzas municipales, las leyes provinciales de aplicaciones, y no sé hasta dónde se van actualizando. Sé que ya venía costando que se actualicen con criterios agronómicos. Me imagino que encima la tecnología va muy rápido, la adopción crece muy rápido y habrá que... la política tiene que estar también ágil para regular a la par, pero vos hablabas de dónde traen de traer los drones y me surgía la pregunta de si se fabrican acá, si existe algún dron fabricado acá, algún dron aplicador, si necesariamente se importan y desde dónde, o sea, quiénes ya tienen cancha en la fabricación. Mira, en realidad el grueso del mercado de la fabricación de drones agrícolas viene de China. Me imaginé. En otros países se fabrican, pero por lo general son ensamblados y los componentes principales vienen todos del mismo lugar. Claro. O sea, entonces, que es más caro y es lo mismo en definitiva. Exactamente, claro. Exactamente. Y bueno, lo que buscamos siempre nosotros es poder incorporar de manera rápida y eficiente la tecnología. Entonces hoy, con los tiempos que corren de fabricación y entendiendo el mercado a nivel global, entendemos que importar una solución ya consolidada, con el desarrollo de software que esto implica y con la estructura, el hardware que demanda el mercado argentino, creímos en su momento que la mejor opción era lo que elegimos. ¿Cómo es el que demanda el mercado argentino? Y el mercado argentino demanda un dron robusto, un dron a prueba de todos. ¿Sí? Yo lo conocí, ¿es ese que yo conocí, gigante? Es más, ya hubo 2 modelos más adelante del que vos conociste. En un año, Okay. Por eso digo que va muy rápido y el tema de desarrollo en este tipo de mercados que crece tan rápido y demanda tanto volumen, es fundamental tener el equipo que el cliente y el mercado necesita. Ajá, ok. Y Néstor recién hablaba de esa adopción y de que ya de alguna manera se traduce en las ventas, ¿no? En la comercialización de drones. ¿Hay una estadística desde, no sé, me dirás 5 años a esta parte, cómo creció esa venta de equipos? En realidad hay una estadística de lo que se importa en Argentina, bueno, pero de importado a funcionando en el mercado, la realidad es que hay una discrepancia porque hay mucho en stock de importadores, de concesionarios y demás. Pero empieza a haber números, a haber números muy interesantes y estamos hablando arriba de miles de drones importados dentro de Argentina, y lo que usamos de referencia siempre es el mercado de Brasil y cómo crece y cómo se desarrolla en proporción, pero entendiendo que el mercado de Brasil en los últimos años ha crecido arriba de los 15.000 drones años, entendemos que vamos a ese camino, no en los mismos volúmenes, pero sí en la misma velocidad de proporción. Brasileño. Sí, claro, sí. Ok. Pero le vamos atrás en velocidad de adopción, decís. Tal cual, entendemos que nosotros estamos hoy en un estado, en un estado del país donde las importaciones son un poco más simples de hacer, entonces por eso nuestra demora. En realidad la demora en Argentina de adopción viene por la imposibilidad de poder importarlos a los drones, y hoy al haber un poco más de apertura esto se cambia el juego, cambia las reglas y cambia los tiempos. Mirá, claro. Esto es algo que se ve en otras tecnologías también. Digo, ustedes ven cómo si querés, la desregulación del mercado en general genera que los productores también puedan adoptar más tecnología. Sí, se ve en otros componentes tecnológicos vinculados al sector agropecuario. Por lo menos en lo específico que me toca conocer más de cerca, todo lo que sean componentes de agricultura de precisión, digamos, tecnología vinculada a la maquinaria, etcétera, etcétera, también se ha facilitado fuertemente. Esto me hace pensar que Argentina está accediendo a lo último que hay en esa tecnología, o sea, no está atrasado en ese sentido. Sí, sorprende. Sí. En ese contexto sí, porque acceder, digamos, salvo el tiempo de importación, compras lo último que tienen para ofrecer. Sí, sorprendentemente a mí me pasó en los últimos años de ir a exposiciones internacionales y estar orgulloso del nivel de incorporación y de adopción de tecnología en Argentina. Pese a las limitantes, siempre el productor argentino y el contratista apostó a lo último, y por eso íbamos a exposiciones en Brasil o en Alemania o a las exposiciones más importantes del mundo, donde decíamos: no me sorprende lo que estoy viendo, salvo alguna tecnología relacionada al eléctrico, por un tema de infraestructura en Argentina que todavía no está posicionado, sino el resto no nos sorprende nada, y eso habla muy bien del productor y del contratista argentino. Néstor, hablaba hace un rato de las ventajas. Quiero que hagamos ahí entre los tres, bueno, ustedes dos, en realidad un doble clic en eso, en las ventajas de la aplicación con drones, que vos decías es complementaria, también expliquemos eso, y no sé si tiene que ver 100% con la eficiencia, pero es con lo que
mi mente de periodista lo asocia, ¿no? Y que también el productor argentino, además de ser un gran innovador en líneas generales, tiene una necesidad muy concreta que otros mercados quizás no tienen tan tangible, que es necesito ser más que eficiente con los insumos en los que gasto porque tengo otros costos vinculados a lo impositivo. ¿Cuánto tiene que ver con eso y por dónde arrancamos si pensamos en las ventajas? Mira, en cuanto a la eficiencia, yo soy un convencido de que en aplicaciones nos queda mucho por recorrer para ser eficientes todavía. Estamos lejos del techo. Sí, totalmente, pero en las aplicaciones en general. Y cuando hablamos de esto, hablamos, por ejemplo, de la eficiencia relacionada al bajo volumen y al ahorro de insumos. Sí. Históricamente los aviones eran un poco tendencia en las aplicaciones de bajo volumen y hubo toda una teoría detrás que respaldaba esas aplicaciones detrás de las aplicaciones con avión, pero en terrestres éramos bastante resilientes a ese tema. Creo que hoy el dron ayudó a acelerar ese proceso de aprendizaje en aplicaciones de bajo caudal. Ajá. Y por eso decimos que el dron, si se hace todo como corresponde, es un equipo mucho más eficiente. Porque estamos hablando de equipos que tienen 60, 70, 80, hasta 100 litros, ¿sí? En donde hacer aplicaciones de bajo volumen es clave para la productividad del equipo. Entonces, entender eso como base es fundamental para entender por qué cuando hablamos de dron hablamos de eficiencia. ¿Néstor? Sí, coincido con Matías. O sea, la eficiencia, tal como dice Matías, se ha incrementado y sobre todo se ha extendido fuertemente por imperio, digamos, de la adopción de drones. Ajá. Sigue habiendo obviamente controversia en algunos componentes institucionales, digamos, es natural que así sea, pero hasta desde el punto de vista ambiental, o sea, la eficiencia tiene dos correlatos, sí. La cuestión económica sí. y también la cuestión ambiental, porque al ser más eficiente o aplicar la misma cantidad de agroquímicos o aplicas menos para resolver el mismo problema. Okay. Y esto es muy importante que el sector de alguna manera lo resalte, lo rescate. Porque, bueno, como todos sabemos, por ahí hay algunas controversias, algunas tensiones entre... Es mirado el sector. Es mirado el sector, es observado, tal cual, por la cuestión esta de el uso de agroquímicos, muchas veces de manera excesiva. Uh-huh. Y aquí, digamos, no solamente el dron te posibilita, en general, aplicar dosis iguales o algo menores, sino también hacerlo con muchísima mayor eficacia, porque otro gran tema es el tema de la resistencia, particularmente de herbicidas, que a partir de la aplicación selectiva puede ser bastante mejor gestionada que cuando esa inteligencia informacional que implica el dron de imagen y el mapeo de maleza no estaba, ¿no? Entonces, ahí hay un combo bastante sinérgico uh-huh. que le posibilita al sector agropecuario informarle a la sociedad de una mejora sustancial, significativa, en cuanto, digamos, a bajar la cantidad de productos biocidas que se aplican al ambiente. Esto lo quiero resaltar porque muchas veces no se menciona, obviamente, la parte económica, comercial, obvio, la escala, manda, claro, sí. Es natural que así sea, pero esto es importante también que lo pongamos sobre la mesa, ¿no? Sabés que acá en uno de los últimos episodios hablamos muchísimo de las resistencias y es un tema que me parece recontra interesante porque pasa un poco desapercibido a veces en la agenda. Obviamente acá Presid lo labura mucho con los productores y aprendí que no se previene como tal la resistencia, pero que se retrasa si uno no mejora las aplicaciones en ese caso, no aplica porque sí. Exacto. Es eso lo que pasa con los drones. O sea, el dron te facilita ese retraso de la resistencia. Sí, te permite usar una dosis lo suficientemente alta como para controlar sin seleccionar los biotipos más resistentes que después te terminan generando una resistencia generalizada, digamos, en ciertas especies de maleza, y eso te obliga, continuando con el modelo de aplicación total, a aplicar dosis mayores o más cantidad, o directamente admitir mermas de rendimiento porque hay situaciones de control de maleza que directamente se tornan antieconómicos, ¿no? Entonces, ahí, digamos, realmente las posibilidades que los drones permiten o habilitan en el sector, me parece que son importantes, y no me quiero olvidar
también en lo referido a la dispersión de sólidos, porque, sobre todo a partir de la siembra aérea, la posibilidad de extender el uso de cultivo de servicio Sí. coopera con el tema de control de maleza, porque el cultivo de servicio compite más y mejor con la maleza. Pero además, otra cosa muy importante, yo originalmente pertenezco al área disciplinar del manejo y la conservación de suelos. Realmente los cultivos de servicio son un aliado imprescindible para todo lo que es la sustentabilidad de los sistemas de producción en el sentido amplio, porque ni más ni menos permiten balancear el déficit de materia orgánica que en general implica la agricultura, ¿no? Sobre todo cuando la proporción de soja es un poco más alta que lo aconsejable, ¿no? En los sistemas de producción en general. La inclusión de cultivo de servicio, cultivo de cobertura, claramente ayuda a que los balances de materia orgánica se vean equilibrados, y ahí los drones, bueno, de hecho el mercado así lo indica, ¿no? La cantidad de soluciones y de oportunidades de trabajo y de servicio vinculado con la siembra aérea, justamente ahora en estos días, comenzando en marzo, digamos, marzo y abril, es bastante importante. Entonces eso creo que también es otro elemento que hay que tener en cuenta. Ok. Pienso, me quiero meter a fondo en la eficiencia y ahora vamos a algunas de las cosas que mencionabas recién, Néstor, pero ¿existe la eficiencia también en términos de tiempo, por ejemplo? Sí, en términos de tiempo también existe la eficiencia por un tema clave, que es el momento en el que el dron te permite entrar al lote. En realidad, y ahí empieza a surgir este concepto de complementariedad de la tecnología junto a la aplicación aérea de aviones y la aplicación terrestre. Hoy, en cuanto a tiempos, nos imaginamos, o pongo en palabras, que nos imaginemos una situación donde la máquina no puede entrar por complejidad de suelo después de una lluvia. Como estamos ahora. Exactamente. O el avión por complejidad de la situación del lote, muchos árboles, tendidos eléctricos, cercanía a periurbanos. Claro, o escuelas. O escuelas. Sí. Entonces el dron ahí viene a abrir un mundo de posibilidades en donde es parte del tiempo también, ¿sí? Porque nos permite entrar antes, nos permite entrar en situaciones distintas, y hasta en determinados estadios del cultivo donde no se puede entrar con avión y la máquina queda muy baja en cuanto a altura, el dron también es una posibilidad. Y tenemos cultivos y ensayos hechos de punta a punta del país, ejemplo en Tucumán, aplicaciones en caña en estadios muy avanzados, en zona centro del país, aplicaciones sobre maíz, sobre sorgo, sobre girasol, en estadios avanzados donde la máquina por ahí daña un poco el cultivo o está muy sensible en el momento a punto de cosecha. Entonces el dron viene a abrir todo ese mundo de posibilidades, y yo creo, hoy lo veo como un gran complemento. No sabemos cómo termina y hacia dónde va, y vamos a tratar ese tema después, pero sí lo veo como un gran complemento y como una gran oportunidad, y como cierre de esta idea nos imaginamos un dron en cada productor y en cada contratista. Nos imaginamos un dron atrás de cada máquina, atrás de cada avión y en cada productor, porque es una oportunidad. Eso te quería preguntar, ¿quién es el cliente? ¿Quién compra hoy un dron en Argentina? ¿Lo compran, o al menos hasta ahora, lo compran más los productores por su cuenta, lo compran los contratistas para, complementar el servicio que por ahí ya tienen con la pulverizadora? Es muy buena y muy amplia tu pregunta, y probablemente si le preguntás a Atlas de hace un año, tendrías una respuesta distinta a la firma Atlas de hoy. Mirá. ¿Por qué? Porque uno se imaginaba determinados tipos de clientes, y hoy el mercado es tan amplio como personas hay en Argentina. ¿Por qué? Porque en el último año lo que descubrimos es que se están introduciendo al rubro gente que no tenía nada que ver con el campo, porque la barrera de entrada a nivel de costos es muy baja, o a nivel de inversión, para cambiarle el nombre. Y hoy, cuando vemos un dron o un kit dron que compone el dron, la camioneta, el tráiler y todo lo que se necesita para salir a trabajar, es decir, un famoso llave en mano, estamos hablando como mucho del valor de una camioneta 0 kilómetros, de las más full que nos imaginemos, hablando de todo el kit completo. Entonces, esto, si lo llevamos a ingresos y línea crediticia, ¿cuántos de nosotros accedemos a un crédito por ese valor? Y eso nos hace... nos abre una puerta nueva, es que cualquiera de nosotros podría ser contratista de dron, cualquiera de nosotros podría prestar servicio, y sin necesidad de escala. Sin necesidad de escala, y nos ha encontrado con
perfiles muy diversos de Claro. clientes que vienen de la construcción, que vienen de gerencia de empresas o de bancos o de rubros que vos decís, ¿en qué momento mi cliente objetivo terminó siendo un funcionario de un banco? Que compra un dron para hacer sus 50 hectáreas del abuelo y además prestar servicio a los vecinos de al lado. Eso para mí es un cambio enorme en el mercado y nos abre un mundo de oportunidades para el asesoramiento, para la comercialización, para divulgar sobre lo que es el campo, que me parece muy interesante. Acá entro a divagar, pero es algo que me deja servido, porque pienso si al final la tecnología, digo, hasta hace, no sé, 10 años, me acuerdo cuando empecé a trabajar en esto, el campo era de los sectores menos digitalizados, menos tecnologizados de la economía, no en Argentina, en el mundo. Datos de la OCDE demostraban eso, y entiendo que eso ha cambiado mucho en el mundo, pero especialmente en Argentina, por esto que ustedes mencionaban antes. Digo, hoy la tecnología es atractivo para alguien que, como dice Matías, tiene ganas de invertir, tiene monto para invertir y dice, che, veo en el campo un atractivo porque incorpora mucha tecnología. Yo creo que sí, ¿Sí? yo creo que sí. De todas formas, por ahí la digitalización en el agro, si bien avanzó muchísimo en los últimos años, sigue siendo, o sea, los avances en el ámbito industrial han sido vertiginosos también, claro. Lo que pasa es que por ahí no estamos tan encima, cerca, pero digamos, sí. En el agro se ha avanzado muchísimo, pero todavía hay un montón de campo justamente para seguir avanzando, ¿no? Y ahí, bueno, complementando lo que decía Matías, tengo conocidos aquí básicamente en el sur de Santa Fe, gente que, por ejemplo, ha retomado la gestión de su propio campo, por ahí productores que tenían no tantas hectáreas en propiedad y que a partir de conocer la tecnología de drones, en un esquema de siembra directa, justamente la posibilidad de aplicar agroquímicos es una operación a campo clave. Uh-huh. Y bueno, a partir de justamente la barrera baja de inversión que implica el kit completo que requiere un dron, se han animado a retomar han reasumido el riesgo productivo y han retomado la operación sobre su propia propiedad a una escala baja, a lo mejor 120, 150 hectáreas, no mucho más, pero se animan a partir de esta tecnología, ¿no? O sea, como la propia persona puede auto aplicarse agroquímicos, claro. Se anima a encararlo, ¿no? Requiere la siembra, obviamente, requiere otras operaciones de campo, obviamente también la cosecha, pero la operación crítica en el tiempo, básicamente, por cuestiones de plaga, de cualquier tipo, es la aplicación de agroquímicos y justamente se la resuelve a sí mismo con un dron con relativamente baja inversión, ¿no? Entonces, eso también es un aspecto, digamos, por ahí complementario que hace un poco a este cambio de cliente que ustedes comentaban, ¿no? Que hay de todo. Justamente también hay casos, digamos, muy singulares de gente que ingresa en el mundo de los drones y, bueno, aprovecha las ventajas que tiene, ¿no? ¿Hay otras barreras que no estemos charlando? Digo, el acceso a la inversión como tal dejó de ser una barrera o no es una barrera y se ve ya en este mercado y en estos clientes que ustedes relevan. ¿Hay otras barreras para la adopción de esta tecnología? Y probablemente la capacitación. Claro, justamente esa historia, esa tradición de menor digitalización. Todavía tiene efecto. Todavía tiene efecto y en general los drones se incluyen dentro de lo que sería el manejo preciso o la agricultura de precisión y de alguna manera, digamos, la curva de aprendizaje en todo lo que son geotecnologías es empinada al principio. Ahí entonces, por ahí, desde las instituciones de educación agrícola superior, intentamos, digamos, acompañar al sector mediante capacitaciones, a medida, cursos, etcétera, para que esa barrera, si es que la capacitación es una barrera, se vaya también franqueando, ¿no? ¿Y hoy los agrónomos salen todos capacitados en esto de las facultades? En algunas sí, en otras no, porque los planes de estudio varían, claro. Varían y algunas, si se quiere, dinámicas institucionales son más tradicionalistas que otras, pero en general sí, hay una oferta tanto en el grado como en el posgrado que va ayudando a que los profesionales salgan ya bien preparados en esta temática, ¿no? ¿Lo opera sí o sí un agrónomo? No necesariamente, y relacionado a la barrera, yo siempre digo que a las barreras que vos planteabas hace instantes, yo siempre digo que todo lo malo tiene siempre una contracara,
Y la contracara para mí es que no dejan de ser aplicaciones y no dejan Claro. de ser máquinas agrícolas. Sí. Pese a que son unos juguetes un poquito más grandes, Sí. no se los tiene en cuenta como maquinaria y hay que darle el respeto que merecen. ¿Sí? Obvio. Son equipos que hay que tener determinadas características para que no corra riesgo el operario ni nadie que está cerca, Ujú. y eso no hay que subestimarlo. Y después a nivel de aplicaciones. Hoy, yo siempre planteo esto, ¿no? Hoy, después de 40 años de pulverización terrestre, se siguen cometiendo errores por hacer, Sí. no por otra cosa, no por decir lo haces bien o lo haces mal. Digo, tenemos una tecnología al alcance de un público mucho más amplio, donde no dejan de ser aplicaciones y en bajos volúmenes. Que eso implica mayor riesgo y mayor preparación. Claro. Entonces, para mí una barrera hoy es esa, y creo que ahí es donde al momento de seleccionar un dron, al momento de comprar, de adquirir, hay que tener en cuenta esto. ¿Quién te lo vende? ¿Cómo te acompaña? ¿Qué profesionales tengo cerca? Los clientes, ejemplo, un prestador de servicio. Si soy prestador de servicio, mis clientes tienen un agrónomo que me pueda acompañar en aplicar en bajo caudal y armar caldos estables y eficientes para que yo pueda controlar lo que quiero controlar. Son todas preguntas que a mí se me disparan y que creo que es un poco lo que nos tenemos que llevar también de esta charla. Que estoy teniendo una tecnología de fácil acceso, Sí. que la barrera de entrada no es alta, pero no me tengo que olvidar qué estoy haciendo. Sí, ni hablar, que sigue necesitando ser seguro, por Totalmente. supuesto. ¿Ven que son, o sea, se nota si son los más jóvenes o no los interesados, digo, los decisores, el que termina comprando, quién es hoy? Es muy bueno lo que me preguntás, porque ¿Es cuarentis? no, en realidad es muy amplio, Ok. porque hay de todo. Tenemos casos de gente más 60 aplicando con dron y tenemos casos de gente menos 18 aplicando con dron. Bueno, Entonces la barrera etaria es enorme y yo lo veo como una oportunidad de gente conectar. nacida después del 2005 ya, Sí. tremendo. Cuando me dicen el año yo no lo puedo creer. Me siento viejo. Sí. Y para mí es un puente que une generaciones. ¿Por qué? Porque es increíble cómo vimos en las últimas expos, en los últimos negocios que hemos concretado, el hijo o el nieto trayendo al abuelo o al padre a ver la tecnología de dron, y el que decide la compra a veces es el chico, Claro. y no el grande. El grande es el que le da el apoyo económico para hacerlo o le da el volumen de hectáreas para que pueda Bien. prestar servicio. Y no solo en lo operacional, sino en lo técnico. Hoy largamos una búsqueda de un técnico para reparación de máquinas agrícolas y se nos hace muy difícil conseguir. Y cuando largamos la búsqueda para un técnico de drones, la cantidad de personas que se presentan a la vacante es mucho más. Mira. Entonces, vuelvo a repetir, para mí es un puente generacional y tenemos que saber aprovecharlos en el agro como puente generacional. ¿Qué es lo que más preguntan antes de decidir si compran o no un dron? En realidad hoy ya con unos años transitados en el mercado de dron, yo creo que lo que más preguntan ya es postventa y empiezan a buscar referentes y demás. ¿Ese es el acompañamiento del que vos hablabas? Sí, la tal postventa? cual. La postventa tiene que ver con acompañamiento técnico, repuestos, servicio, acompañamiento agronómico, formación agronómica, profesionales mucho más capacitados que acompañen todo ese proceso. Entonces hoy yo creo que va por ahí, las charlas van por ahí. Ya a 2 años de estar en el mercado de drones masivo, porque antes estaba pero no era masivo como hoy, creo que la charla ya no es más del dron. Ya la Ok. charla pasa por otro lado. Entonces eso me parece muy interesante para poder compartir. ¿Se usa además de en agricultura extensiva en economías regionales, ponele? Sí, hay usos, después seguramente vas a dar ejemplos, pero hay usos de punta a punta del país y todavía usos que no descubrimos, porque cuando hay nuevas tecnologías abren nuevas posibilidades y esas nuevas posibilidades no están exploradas al 100. No sé si querés complementar con No, algún sí, tal caso. cual. El uso en economías regionales, sobre todo cuando se trata de producciones semi-intensivas o Claro. intensivas, es muy, muy fuerte. Todo lo que es vid, todo lo que es fruticultura, es muy, muy importante porque además hay problemas agronómicos que empiezan a ser solucionados a partir de la concurrencia del dron junto con la solución química desde ya. Por ejemplo, empiezan a aparecer facilidades o potenciales usos vinculados a la logística, Ajá. o sea que a que el dron levante cosas en el campo. La parte ganadera también ha venido creciendo, más que nada con el dron de imágenes, no tanto con el dron aeroaplicador, pero Ok. por ejemplo en el ámbito ganadero, la siembra o la intersiembra sitio específica
la mejora de las pasturas naturales. Eso también hay muchos servicios vinculados con drones, o sea, como bien decía Matías, digamos, una tecnología que se va metiendo y va encontrando situaciones complementarias o suplementarias de tecnología existente, y que merece que comience a ser conceptualizada justamente en toda su dimensión. Y acá, bueno, rescato y subrayo un poco lo que dijo Matías, que tiene que ver con lo importante de entender qué es lo que uno está haciendo. Con un dron que está aplicando agroquímicos, más allá de que agroquímico sea, cada 9 minutos, 8 minutos, 9 minutos, hay personas manipulando los agroquímicos, sí, cargando el tanque, repostando, digamos, caldo, recambiando batería, etcétera, etcétera. O sea, desde ese punto de vista el cuidado personal se hace mucho más crítico, más importante, y ahí también eso hay que hacer hincapié en la cuestión de capacitación, ¿no? Es una tecnología que tiene una dinámica distinta, pero hasta en eso hay que también prestar mucha atención, porque justamente la frecuencia, digamos, de contacto de la persona con el agroquímico es mucho más mayor, claro. Entonces, eso también tenemos que ser bastante concreto y resaltar esa situación, ¿no? Me acordé de 2 o 3 usos para complementar. Tuvimos casos donde compraron dron para sembrar pastura en la isla, que eso no sucedía, no había forma. Casos para sembrar también pastura sobre monte, que tampoco sucedía. Y después, no nos olvidemos de todas las soluciones. Nosotros como Atlas tenemos varias soluciones, también tenemos drones terrestres, y el dron terrestre abre un mundo de posibilidades en los invernaderos, por ejemplo. Para dron terrestre, doble clic. Doble clic. Un robot terrestre con ruedas, tanque, aspersores, y con el mismo concepto de manejo del dron, autónomo o automático, para los experimentados que me corrigen, automático, donde podemos planificarle la ruta dentro de un invernadero y que haga todo el trabajo de aplicación dentro de los invernaderos. Estamos en el desarrollo, somos los primeros en Argentina en traer esa tecnología. Mirá. Y la realidad es que hay un mercado enorme, no solo en Argentina, sino en el mundo. Imagínense todo lo que es producción de alimentos de manera vertical en invernaderos, que es algo que ya está, es un hecho, y cómo protegemos a esos alimentos de posibles plagas dentro de los invernaderos, donde el dron aéreo no lo puede hacer. Pero también otra cosa muy interesante, en la última Expo de Alemania que estuvimos interactuando con vendedores de otros países, y también nos contaban que... ¿En Agritécnica? En Agritécnica. También nos comentaban que ellos usaban el dron aéreo para hacer pintura sobre los invernaderos. O sea, el dron le ponían pintura adentro y hacían la capa de pintura que llevan los invernaderos para bajar la temperatura, y también lo usaban para eso. ¿Por qué? Porque el sistema CDA de dron, de aspersión rotativa, en realidad, en la marca nuestra, viene de la industria automotriz. La uniformidad de gotas y cobertura viene de la pintura de la industria automotriz. Entonces, también lo usaban para eso en los invernaderos, y fíjense que es un rubro que ni siquiera, o un nicho que ni siquiera estuvimos hablando. Sí, no, total. Sí, por ejemplo, control de incendio, otros drones especiales, o los mismos tipos de drones aeroaplicadores adaptados según la carga útil, pueden servir para controlar incendios. O sea, en áreas de difícil acceso, además, en áreas de difícil acceso, o ante situaciones de emergencia, digamos, muy acuciantes, digamos, en el tiempo, o sea, emergencias muy puntuales, muy críticas, también pueden contribuir. O sea, incluso en aplicaciones urbanas hay un sinnúmero de situaciones que se están empezando a... ¿Aplicaciones urbanas tipo la de los mosquitos? Por ejemplo, claro. Obviamente desde el punto de vista normativo, cada cosa que estamos comentando tiene su especificidad. Eso también hay que vos dijiste algo de la cuestión normativa. ¿Se está normativizando a la par del avance de la tecnología? Yo creo que sí, que sí, felizmente. Felizmente se adaptó. Y eso hace que la adopción sea mucho más sencilla también. Yo creo que sí. Genere menos miedo. Se corrigieron algunas trabas que en mi modesta opinión no tenían mucho sentido del esquema normativo anterior. Ahora se liberó y se facilitó, por lo tanto, la adopción en el ámbito rural. Así lo dice la norma divide en espacios rurales y espacios no rurales. Los espacios no rurales y algunas situaciones especiales de la ruralidad requieren su atención especial, digamos, serían situaciones específicas, digamos, etcétera, etcétera.
pero el grueso se ha facilitado, lo cual también implica que el ámbito privado agropecuario, tanto los proveedores, prestadores de servicios, equipos técnicos, los propios productores y sus asesores, tengan que ejercer una situación de responsabilidad mucho más a nivel personal, individual, claro, porque justamente el Estado ha facilitado la situación, regula menos, controla menos, si bien por ahí la eficacia de lo anterior no era alta tampoco, pero ahora sí hay una normativa en donde se controla, si se quiere, algo menos, pero la responsabilidad civil, penal, etcétera, etcétera, sigue estando y recae justamente en los privados, ¿no? Obvio. Entonces, otra vez, aquí nuevamente aparece la cuestión clave, la importancia clave, que es la capacitación, ¿no? ¿A quién le corresponde capacitar? A todo el mundo que pueda ofrecer. O sea, las empresas también tienen un rol ahí, me imagino. Sí. Tenemos un rol activo, pero yo lo pongo siempre en contexto a lo que ya conocemos, ¿sí? Cuando vos compras una maquinaria agrícola, sí, desde el momento que pasó la puerta a la concesionaria pasa a ser responsabilidad 100% de quien la opera. Sí. Como pasa con los autos también. Obvio. Nosotros como distribuidores te mostramos el camino y te acompañamos en el buen uso. Pero después la responsabilidad es netamente del quien lo opera. Obvio. Nosotros le decimos cómo obtener el carnet, cómo obtener las habilitaciones. Tenemos convenios con distintas instituciones para que ese camino sea todo mucho más rápido y mucho más fluido. Pero la realidad es que llega un punto donde nosotros damos lo mejor y llegamos hasta ahí, sí, y después empieza la responsabilidad de cada uno a nivel individual. No quiero cerrar sin volver sobre algo que mencionaban un poco los dos, que es esto de la ganadería, porque acá venimos viendo bastante, y este es un año en el que se habla mucho del boom de la ganadería, discutido por algunos, pero en definitiva es cierto que la ganadería hoy tiene mejores números que la agricultura, que el negocio se presta y que van creciendo. No sé si se van pasando a ganaderos los sistemas, pero sí van creciendo mucho más los sistemas integrados. ¿Notan que hoy un productor ganadero que quizás hasta hace unos años era todavía menos tecnologizado que el agricultor está tomando decisiones de inversión en este sentido? Yo creo que sí. ¿Por qué? Por las extensiones, porque en la producción ganadera las extensiones de agricultura son menores, sí, las extensiones de agricultura para alimentos son menores, entonces abre otra vez la posibilidad a tener una herramienta de control que interviene muchas veces en el ciclo productivo, claro, de manera propia, y eso hace que las aplicaciones sean más eficientes en tiempo y forma y demás. Y también hay 2 o 3 situaciones que nos pasaron con ganadería que fue muy loco. Una situación donde entregamos un dron y estaba aplicando y había un tambo al lado y en un momento todos los ingenieros y parte del equipo dueño de la explotación haciendo videos entre medio de la explotación de tambo y la de agricultura. Y nosotros dijimos, mirá, nos están haciendo videos nosotros, están viendo cómo trabaja el dron, y en realidad estaban muy sorprendidos porque el animal presenta menos miedo y menos estrés ante el dron que no así con avión. Con avión pasaba que ante la velocidad y el tamaño, claro, por ahí se asustaban un poco más, y con el dron a una altura determinada el animal está súper tranquilo. Menos estrés, más menos producción. Estrés, totalmente. Y a su vez nos abrió la posibilidad, y ya lo he escuchado, no sé qué tan reglamentado está, si se puede o no se puede, pero han hecho pruebas también en aplicación de algún medicamento para la mosca, por ejemplo, en las vacas. Ectoparasitario. Ahí está, ese era el término correcto. No soy especialista en el tema. Con dron. Con dron aéreo. Y esos nichos, esas posibilidades, creo que estaba bueno explorarlas, ensayarlas, ver si está todo reglamentado para poder hacerlas, y tenemos una vez más un trabajo más. Sí, todo lo que siembra, desde ya que la protección vegetal apuntada a pasturas, eso obviamente digamos, sería similar aplica como en la agricultura. Aplica como en la agricultura, pero además, digamos, hasta la presupuestación forrajera se puede hacer con drones, y como decíamos recién, algunas medidas, por ejemplo, en sistemas estabulados de aplicación de algún medicamento también, ¿no? Con obviamente la especificidad, el cuidado que corresponda, pero también se puede ir para ese lado. Quiero cerrar pensando un poco para adelante. Si nos juntamos acá y nos sentamos los mismos en, no sé, 3, 5 años, no sé, los tiempos van muy rápido en estos casos. Si nos sentamos acá en un tiempo, vamos a estar hablando de que el mercado de drones para aplicaciones creció
¿Más porque se le encontraron nuevos usos como venimos charlando o porque la tecnología va a avanzar? Y si va a avanzar, ¿para dónde, me imagino? Digo, ya parece un montón de avance en poco tiempo. Sí, en realidad es difícil la pregunta. O las dos. No sí, sé. son las dos. Nos vamos a encontrar en los próximos años hablando de las dos variables. ¿Sí? Entendiendo que va para el camino de ser masivo, todos van a tener dron. ¿Dónde se termina ubicando o si termina reemplazando o si termina o si sigue complementando es algo que no te puedo responder hoy, pero sí tengo la seguridad que es un camino que recién empieza y que todavía no le conocemos el techo. Y en eso hay muchas más preguntas que nos podríamos hacer en cuanto a tamaños, en cuanto a velocidades, en cuanto a mantener la calidad de la aplicación en función a esas variables, que esas sí no te las podría responder. Ok, pero es más divertido cuando hay tantas respuestas, trabajar en eso. Sí, yo coincido con Matías, básicamente. Yo creo que va a seguir creciendo, se van a seguir encontrando aplicaciones, se van a seguir afianzando las que ya están. Uh-huh. A mí me da la sensación que a partir de la aparición de los drones, el sector agropecuario comienza a revalorizar al aire como espacio de movilidad, porque, digamos, sobre todo, lo que se comentó al principio, ¿no? La falta de piso sí. Suele ser una situación bastante complicada en la operatoria diaria, sobre todo en los modelos de gestión extensivos, pero de escala, digamos, extensa. Por ejemplo, si tenés 7.000, 10.000, 15.000 hectáreas, digamos, la escala de toma de decisiones y de ejecución de esa decisión a campo suele haber tensiones, suele haber problemas, y la falta de piso suele alejar la solución agronómica de la posibilidad real de solucionar. O sea, la solución puede no ser óptima, claro, y esa distancia fue por la falta de piso. La movilidad por el aire que te permiten los drones, eso te lo elimina. O sea, yo creo que hay mucho más para crecer y mucho más para innovar, teniendo en cuenta este concepto, ¿no? El aire como espacio de movilidad para la producción agropecuaria. Creo que la escala de los drones no me parece que crezca tanto en tamaño de aparato, etcétera, etcétera, porque vos tenés que llegar a los lotes con un equipo terrestre, o sea, con una camioneta, con un tráiler. Si no, ya tenés que ir con un camión, con un Unimog. El otro día en un curso en la facultad dije la prueba de Unimog y nadie entendía qué era. Claro, digamos, hubo que googlear. Tuvieron que googlear. Es un camión, digamos, todoterreno, que no es muy común, pero bueno, me parece que el modelo logístico que asiste a los drones también hace que no vea que crezcan mucho en tamaño. Pueden crecer, pero no creo que haya un salto de escala demasiado importante. A mí me parece que es algo que encontró su espacio en el sector agropecuario y creo que va a tener su sitial dentro del galpón de maquinaria, ¿no? Y me quedo con una palabra también que decías que era revalorizar. Hablaste de revalorizar el espacio aéreo y a modo de resumen es revalorizar el espacio aéreo, revalorizar el trabajo agronómico. Para mí es clave porque el conocimiento que se requiere para este tipo de tecnologías agronómicamente es superior. Hablo de revalorizar las personas que por vocación conocen de aplicación y cumplen un rol fundamental, y revalorizar a los jóvenes en la inserción del agro, que veníamos ahí con temas. Es un tema común que se trata en la agricultura, que es cómo hago atraer a la nueva generación. Y en otros países está siendo un problemón. En Estados Unidos es un problemón, la gente se deja la actividad porque los hijos no quieren seguir, no les atrae la actividad agropecuaria. Bueno, acá la tecnología puede ser ahí un gran atractivo. Totalmente. Gracias a los dos, un placer. Muchísimas gracias. Néstor Dileo, Matías Oitana, gracias, posta. Estuvo buenísimo, aprendimos un montón. Gracias a ustedes también por vernos y escucharnos, y los espero en el próximo. Y si no vieron los anteriores, vayan levantando la perdiz. Hay un montón de episodios para aprender y compartir conocimiento de la mano de APRESID. Gracias. Chau, chau.